La historia que estás por escuchar es ficción, pero está inspirada en una realidad que ocurre todos los días, en calles comunes de barrios de Latinoamérica. Muchas de las situaciones, emociones y heridas que escucharás aquí tienen raíz en hechos que para demasiadas personas forman parte de la vida cotidiana. Por su lenguaje, sus temas sensibles y las escenas que presenta, esta audioserie puede resultar perturbadora. Se recomienda discreción. Javier no entró al cuarto como alguien que iba a contar su vida. Entró como alguien que ya había sobrevivido a cosas peores que una mesa, una libreta y unas preguntas. Se sentó sin prisa. Recargó un brazo en la silla. Miró alrededor apenas un segundo, no con curiosidad, sino con esa costumbre de medir los espacios antes de hablar. Traía ropa buena, limpia, un reloj caro, una cadena discreta. Pero en la cara no traía paz. Gracias por estar aquí, Javier. Quiero empezar simple. ¿Dónde empieza tu historia? Sonrió apenas. Una sonrisa chiquita, de esas que no nacen de la alegría, sino de la costumbre de burlarse antes de que la vida lo haga primero. ¿Dónde empieza? En la pobreza. Ahí empieza todo. Lo dijo sin tragedia, como si no estuviera hablando de una herida, sino de una dirección. ¿Naciste aquí? Sí. En 1994. En un hospital del gobierno. De esos donde la gente no va a aliviarse. Va a ver si aguanta. Mientras lo decía, movió apenas la mandíbula. No había nostalgia todavía, solo una frialdad práctica, como si la miseria fuera un mueble más dentro de su memoria. Mi jefa me contaba que ese lugar olía a cloro barato, a sudor, a sangre seca, a medicina y a puro cansancio. Que había gente sentada en el piso porque ya no había sillas. Señoras con niños dormidos en las piernas, viejitos esperando horas, personas que se quejaban bajito porque ya ni fuerza tenían para gritar, y doctores caminando rápido, viendo a todos como si fueran parte del mismo montón. Mi mamá llegó sola, con dolores desde antes, pero quiso aguantar en la casa lo más que pudo porque sabía que en esos lugares te podías quedar ahí sentado medio día nomás para que alguien te pelara. Señorita, por favor, ya me toca. Espérese. Ahorita la llamamos. Dice que se quedó viendo gente llorar, gente rezar, gente maldecir por lo bajo. Y ella ahí, parada un rato, sentada otro, volviéndose a parar, aguantando porque no le quedaba de otra. Así llegué yo, entre pasillos llenos, hambre, dolor y caras de a ver si alcanzas. Se encogió de hombros al final de la frase, como quien remata una anécdota cualquiera. Pero sus dedos, apoyados sobre la mesa, se habían tensado un poco. ¿Y al salir del hospital? ¿Cómo era el lugar donde creciste? Feo. Pero era mío. Bueno, nuestro. Una colonia de esas donde las calles no estaban pavimentadas, donde si llovía se hacía un lodo de la chingada y si hacía calor el polvo se te metía hasta en los dientes. Casas de lámina, de bloc mal puesto, de madera, de lo que alcanzara. Perros flacos, niños corriendo sin zapatos, bocinas con música a todo lo que daban. Pleitos de vecinos y señoras barriendo la banqueta desde temprano como si con eso pudieran espantar la mala suerte. En la noche se escuchaban teles de otras casas, cucharas pegando en platos, bebés llorando, gladios viejos, gente llegando cansada. Y en la mañana olía a tortilla, a tierra mojada si había llovido, a aceite quemado, a café barato. Yo crecí entre esos olores. ¿Vivías con tus dos papás? La sonrisa se le borró sin drama. No se puso triste, solo se volvió más corto. No, nomás con mi mamá. Mi jefe nunca estuvo, ni para empezar, ni para seguir, ni para nada. Entonces ella cargó con todo. Esta vez sí bajó la mirada. Muy poco. Lo justo. Sí, mi jefa cargó con todo. ¿Cómo era ella? Javier no respondió de inmediato. Soltó el aire despacio por la nariz.
La dureza con la que había entrado a la entrevista seguía ahí, pero ya no estaba al frente. Mi mamá era chiquita, flaca. No porque quisiera, porque no alcanzaba para comer bien. Siempre andaba apurada, siempre. Yo creo que nunca la conocí descansada de verdad. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro. Primero hacía tamales, luego café, luego salía a vender donde se juntara gente. Afuera de una clínica, por una base de combis, donde hubiera movimiento. Y ya después todavía se iba al tianguis a ayudar en un puesto. Lo mismo acomodaba cajas, que barría, que cargaba, que vendía, lo que saliera. Ya me voy, mijo. Ahí te dejé el pan tapado. Y no te me salgas hasta que regrese. ¿Vas a tardar mucho? Lo menos que pueda. Pórtate bien. Me acuerdo de verla amarrarse el cabello con las manos todavía hinchadas de sueño. De oír la olla, del vapor, del olor del café. De cómo cerraba la puerta despacito para no despertarme, aunque yo casi siempre ya estaba despierto. Mientras hablaba de ella, la voz se le fue haciendo más baja. No quebrada aún, pero sí menos burlona, menos blindada. Llegaba bien cansada, con los pies hinchados, a veces con las manos rojas, a veces oliendo a masa, a café, a humo, a calle. Y aún así siempre traía algo: frijoles, arroz, tortillas, pan, lo que fuera. Nunca llegaba con las manos vacías, aunque por dentro viniera vacía ella. Yeah. Esto no es pose, ni brillo ni leyenda. Esto es concreto, costumbre y puertas que no abren. Calle de nadie. Crecí donde la cena a veces llega y a veces no. Donde el niño aprende pronto que el respeto tiene un costo. Donde el foco parpadea como el ánimo en agosto. Y la fe se va oxidando entre polvo y el escombro. Y a la jefa teniendo media casa con sus hombros. Al morrito queriendo ser gigante pa' que no lo vean roto. Vi la rabia hacerse traje, la vergüenza hacerse apodo. Y el silencio hacerse ley cuando el barrio toca fondo. La calle no te corona, la calle cobra factura. Te endurece la mirada, te perfora la ternura. Te promete una salida pero casi siempre es curva. Y al que quiere ir de frente le atraviesan la cintura. En la calle de nadie ve. Todos miran pero pocos quieren comprender. Mucho ruido, mucha serie en la TV, pero abajo hay una herida que no dejan de esconder. En la calle de nadie está. Solo ausencia caminando por la misma oscuridad. Yo no canto pa' venderle falsedad. Yo le cupo a la vitrina pa' romper la realidad. La pantalla te lo pinta como ascenso, como cima, narconovela tras novela, suavizando la caída. Rosario, tijeras, viuda negra en la vitrina. Mucho drama empaquetado, poca verdad en la herida. Televisa, te revisa, te televisa la trampa. Te la lisa, te la brilla, te la firma y te la estampa. Le dice al morro, hazte roca, no te dobles, no te faltas. Pero nunca le enseñaron cuánto pesa esa coraza. No le venden consecuencia, le venden personaje. No le explican el vacío que se carga del viaje. Luego exigen que no Nike que se corte, que se salde cuando el hambre y el descuido lo empujaron a margen. Tic-tac, cambia el track, mira el crack del escaparate. Mucho acting, mucha sed de aparentar lo que no alcanza. En multirima que elastica su discurso y lo deshace. Si romantizan la ruina, yo la nombro y doy contraste. Calle dura, calle cura nula, mente nula, ve desnuda, culpa cruda que circula, no es cultura. Si facturan con la herida más oscura, yo me adorno de basura, yo la muestro sin pintura. No me hables de respeto si nació del miedo ajeno, ni de hacerse grande cuando va vacío por dentro. La calega nos cobra demasiado por el peso, como para encima aplaudir al que lucra con el cuento. En la calle de nadie ve, pero el eco de los pasos no se deja desaparecer. Yo prefiero incomodar antes que ceder, porque hay verdades que si callas te comienzan a torcer. En la calle de nadie salva, si el de arriba pone precio y el de abajo pone armas. Traigo barras no falladas pa' que entiendan que la calle ver novela es una llaga. Que la calle ver novela es una llaga. ¿Te dabas cuenta de lo cansada que estaba?
no completo. Uno de morro siente cosas, pero no las entiende bien. Yo nada más veía que se sentaba en la orilla de la cama un ratito antes de volver a pararse. Se sobaba la espalda, se quedaba callada, cerraba los ojos tantito, y luego otra vez a lo que seguía. También me acuerdo del sonido de las monedas sobre la mesa, una por una. Cuando llegaba la noche y ella empezaba a contar lo que había salido, yo ya sabía que si el sonido tardaba poquito, la cosa estaba mal. A ver, esto para la luz, esto para tortillas, esto para mañana. ¿Sí va a alcanzar? Siempre alcanza de alguna forma. Javier soltó una pequeña risa, pero no fue de burla. Fue de incredulidad amarga, como si todavía le sorprendiera la cantidad de cosas que una madre puede inventarse para que un niño duerma tranquilo. ¿Cómo recuerdas tu casa? Chiquita. Un cuarto que en la mañana era una cosa y en la noche era otra. Cocina improvisada. Baño que a veces servía y a veces no. Parte de lámina, parte de cemento mal terminado. Cuando llovía se metía el agua y mi mamá ponía cubetas donde ya sabía que iba a gotear. Yo me prendí el sonido de cada gotera. Una caía cerca de la cama, otra junto a la entrada, y había una cerca de la cocina que sonaba más fuerte, más desesperada. En la noche, con la lluvia, parecía que toda la casa estaba respirando raro. ¿Y qué sentías dentro de esa casa? Javier levantó un poco la cabeza, como si la pregunta lo hubiera sacado del recuerdo más físico y lo hubiera obligado a mirar algo más hondo. Paz, cuando estaba mi mamá. Si ella ya había llegado, yo ya sentía que todo estaba bien. No importaba que faltara comida, que la casa fuera pequeña, que la ropa estuviera vieja. Si ella estaba dentro, yo sentía que nada malo podía pasar. Tragó saliva antes de seguir. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero ahí estaba la primera grieta de verdad. Háblame de la escuela. ¿Cómo era ser niño ahí? Cansado, porque caminaba como 40 minutos para llegar, con los zapatos ya medio rotos, pero eso sí, limpios. Mi jefa me peinaba bien, me acomodaba la camisa y antes de entrar me daba un beso. Ese beso era de mis partes favoritas del día. Yo creo que ni ella sabía cuánto me servía. Entraba a la escuela con esa sensación de que me había dejado algo puesto para aguantar. Pórtate bien y haz caso. Sí. Luego ya en el salón uno se daba cuenta luego de quién era quién. Quién llevaba tenis buenos, quién traía lunch chido, quién llegaba en carro con sus papás, quién bajaba de la moto del papá y quién llegaba caminando, con la mochila bien usada y los cuadernos doblados. No hacía falta que nadie me explicara nada. Yo sabía perfectamente en qué lugar estaba parado. ¿Te hacían sentir menos? A veces sin querer, a veces queriendo. Los niños pueden ser bien culeros sin proponérselo. Y los adultos también. Había días en los que no llevaba todos los materiales que pedían. Que si la cartulina, que si los colores, que si la plastilina, que si no sé qué madres para hacer un trabajo. Y pues no había. Entonces el maestro decía que me compartieran. Y a mí eso me daba una vergüenza que no te explico. A ver, compártanle tantito a Javier. Ándele, no sean así. Yo prefería hacerme invisible. Sentarme en una esquina, callarme, hacerme mueble. Como si estando quieto nadie notara que me faltaban cosas. Apretó los dedos entre sí mientras hablaba. No alzó la voz. Pero en su quijada ya se estaba marcando el coraje de ese niño que aprendió muy temprano a encogerse para no estorbar. ¿Y el lunch? Mi lunch muchas veces era una torta aplastada por los cuadernos. Con huevito, 2 rebanadas de jitomate y ya. La mayonesa era lujo. Y aún así yo me la comía como si fuera normal. Porque era normal. Y luego estaba la tiendita. Todos formados comprando papitas, dulces, juguitos. Y yo nomás viendo.
A veces algún compañero me invitaba a algo, pero casi nunca aceptaba. Mi mamá me había enseñado que no anduviera agarrando nomás por hambre o por antojo. Así que me aguantaba. Pero no todo era triste, ¿o sí? Y entonces, por primera vez desde que empezó a hablar de la escuela, Javier sonrió de verdad. Pequeño, pero real. No, tampoco. No todo estaba jodido. Había momentos chidos, bien simples, pero chidos. Cuéntamelos. El recreo, por ejemplo. Salía y por un rato se me olvidaba todo. Si alguien llevaba balón, ya se armaba. Y si no, jugábamos con lo que hubiera. Una pelota vieja, un balón medio desinflado o hasta una botella vacía de Coca-Cola. Y allá andábamos todos tras de ella como si estuviéramos jugando una final mundialista. ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Tírala! Terminábamos llenos de polvo, sudados, con las rodillas raspadas, pero felices. Ahí nadie era el más pobre. Ahí eras el que metía gol, el que corría más, el que se aventaba mejor. Por un rato se me olvidaban los zapatos rotos, el lonche aplastado, la tiendita. Todo. Mientras lo decía, sus hombros se aflojaron apenas. Como si durante unos segundos hubiera dejado de ser el hombre que tenía enfrente y hubiera vuelto a ser el niño que corría detrás de una botella vacía sin pensar en nada más. ¿Qué otras cosas te hacían feliz? Los chetos. No, hombre. Cuando mi mamá me daba dinero para unos chetos, para mí era fiesta. Pero no nomás por los chetos, por los tazos. Eso sí era importante. Traer tazos buenos en la bolsa se sentía como traer riqueza, la neta. Llegar con los compas, sacarlos, compararlos, apostar alguno, jugar en el suelo. En ese momento yo sentía que sí traía algo chido, algo mío, algo que valía. ¡Mira el que me salió! ¡Está más perro que el tuyo! Nel, el mío brilla más. Y también estaba la maquinita de la tienda. Mi mamá me mandaba por tortillas y a veces yo pedía de menos. 1 peso menos. A veces 2. Y con eso me quedaba para echar una partida. ¿Le robabas al dinero de las tortillas? Sonrió otra vez, pero esta vez con una mezcla rara de pena y cariño por su propio yo de niño. Pues sí. Poquito. Y me daba culpa, pero también emoción. Llegar a la tienda, esperar turno, escuchar caer la moneda dentro de la maquinita. Ahí se me olvidaba el mundo completo. Una vez sí me cachó mi jefa. Llegué con las tortillas y se puso a contar el cambio. Luego me vio. Yo pensé, ya valí. Pero nomás me preguntó si me lo había jugado. Y yo me quedé callado. ¿Te jugaste el dinero? Sí. No hagas eso, mijo. Hay cosas que sí hacen falta. Eso fue lo que me pegó. Que no me gritó, no me pegó, no hizo drama. Nomás escuchaba cansada. Y luego en la noche todavía me dio de cenar y me preguntó si por lo menos había ganado. ¿Y qué le dijiste? Que no. Y se rió bajito. Me dijo que entonces por lo menos ya había aprendido que no era bueno para eso. Javier bajó la cara con una sonrisa que no terminaba de ser sonrisa. Era el gesto de alguien que recuerda un amor tan grande que hasta en la pobreza encontraba forma de hacerlo menos pesado. ¿Tú sabías en ese momento que eras feliz? Tardó más en responder esta vez. Se recargó otra vez en la silla, pero ya no con la misma seguridad del principio. Los dedos dejaron de jugar sobre la mesa y se quedaron quietos. No. Yo en ese tiempo pensaba que ser feliz era otra cosa. Tener dinero, tener tenis buenos, no andar caminando tanto, poder comprar en la tiendita sin andar contando monedas, que mi mamá no llegara tan cansada, que no nos faltara nada. Yo no sabía que también se puede ser feliz a medias, o con poquito, o por ratos.
No sabía que un beso antes de entrar a la escuela podía ser felicidad, que una reta en el recreo podía ser felicidad, que unos chetos con tazos podían ser felicidad, que una moneda para la maquinita podía ser felicidad, que oír llegar a tu mamá en la noche y saber que volvió viva también era felicidad. Mientras lo decía, su voz se fue haciendo más baja. No por falta de fuerza, sino porque cada frase parecía empujarlo más adentro de algo que ya no estaba diciendo solo con palabras. ¿Extrañas a ese niño? Javier no me vio cuando le hice la pregunta. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa, como si ahí hubiera aparecido de pronto una escena que solo él podía ver. Sí. Lo extraño porque ese morro todavía se emocionaba con tonterías, con cosas bien chiquitas, con que lo escogieran primero para la reta, con que le alcanzara para unos chetos, con un tazo bueno, con que su mamá llegara con pan, con que hubiera frijoles en la casa, con que ese día no faltara nada grave. Sus manos se cerraron despacio. No como un hombre que va a golpear la mesa, como alguien que está intentando sostener algo que se le está moviendo por dentro. Y porque ese niño todavía creía que con dinero se arreglaba todo. Todavía no sabía en qué me iba a convertir. Ahí sí levantó la vista. No hacia mí, hacia ningún lado en especial, como si la frase se hubiera quedado suspendida en el aire entre él y algo que todavía no estaba listo para nombrar. Chale, no lo sabía. ¿Por qué te ríes? La pregunta me salió casi sin pensar, porque esa risa no sonó a burla, no sonó a defensa, sonó a descubrimiento tardío. Porque en ese momento, cuando yo era ese morro, cuando corría en el recreo, cuando me tragaba mi torta aplastada, cuando me emocionaba por un peso para la maquinita, cuando mi jefa me daba un beso antes de entrar, en ese momento yo era feliz. Y no lo sabía.